Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde hoy nos acompaña el subdelegado del Gobierno, don Javier de Torre. Bienvenido a la televisión. Pues muchas gracias. ¿Me tenía usted abandonado últimamente? ¿Está usted con mucho trabajo o qué pasa? Bueno, esta provincia es muy grande, yo siempre acudo a vuestras citas siempre que puedo y desde luego he tenido esa oportunidad y por eso estoy aquí. Uno tiene la imagen de que el subdelegado solamente está en Cádiz y no es verdad, está andando por un lado por otro. La verdad que tiene que tener una agenda bastante completita. Bueno, hay que atender a muchas cosas, desde actos institucionales, por supuesto visitar pues necesidades de los ciudadanos y conocer la realidad de los ciudadanos de toda la provincia, no solamente de Cádiz capital. ¿Qué ha supuesto la inauguración del segundo puente? Bueno, pues yo creo que ha sido un paso muy importante en las infraestructuras de nuestra provincia, un paso muy importante de cumplimiento de un compromiso del Gobierno de España y desde luego creo que ha sido poner ya de relieve las capacidades que tenemos en esta provincia y las capacidades que tenemos también en España, porque hay que tener en cuenta que este puente es una realidad desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista de la ejecución, que es ejemplo de lo que significa nuestra ingeniería y por lo tanto creo que ha supuesto un verdadero hito en nuestra provincia. Es cierto que es un puente que va a dar satisfacción a la provincia de Cádiz entero. Hay gente que dice que solamente se va a beneficiar Cádiz capital, pero yo entiendo que es todo lo contrario. Es un puente que va a facilitar el acceso, las conexiones con la capital y eso sin duda alguna pues va a beneficiar a toda la provincia. Yo creo que el tener estas dos entradas en nuestra capital, evidentemente ahora mismo se están todavía acomodando los tráficos a la nueva realidad de los dos puentes, pero cuando esto se consolide, pues vamos a tener una facilidad de entrada y salida en Cádiz que no vamos a tener pues esos atascos, esas incomodidades que sufríamos muchos de los que vivimos. Yo soy de los que vivo fuera de la capital, pues sufríamos a diario prácticamente. Creo que se soluciona un problema histórico de Cádiz y además cambia la fisonomía de Cádiz. Yo creo que Cádiz ha tenido dos obras de envergadura que han supuesto el cambio de fisonomía de esta ciudad. La primera, eliminar una cicatriz que tenía, que era el soterramiento de Cádiz, y luego esa vía férrea que partía entero dos Cádiz, y esta entrada va a suponer que se va a direccionar los tráficos a aquellos que vayan al casco antiguo, deben entrar, y esto será la costumbre y el tiempo lo que determine, deben entrar por el puente nuevo, y los que vayan a la avenida, a residencia, etcétera, deben, y siempre lo pongo en condicional, entrar también por el puente Carranza. Por tanto, creo que esas dos obras de infraestructura han sido un cambio, un antes y un después en la ciudad de Cádiz. ¿Y el puente Zuazo cuándo me lo arregla? Bueno, a ver, el puente Zuazo tenía una perspectiva importante a efectos del año 2012, que era cuando se empezó a planificar todo el consorcio a efectos de la celebración de la efeméride de la Constitución de 1812. Evidentemente este proyecto con este consorcio quedó abandonado en la época anterior y por lo tanto revitalizarlo está costando mucho más problemas, mucho más dificultades como consecuencia de la situación económica que teníamos. Si no fueron capaces de acometerlo aquellos en tiempo y forma para estar en el 12 y la situación económica que nos encontramos en el 12, no tengo que repetirla porque creo que lo saben todos los ciudadanos, eso ha supuesto lógicamente que es un proyecto que no tiene ahora mismo todo el impulso que debería haber tenido en su momento. Por tanto, es cierto que es una obra que es emblemática para San Fernando y que habrá que acometer. Hay proyectos que lo que hacen es fasear en la ejecución de este puente Zuazo y entendemos que es una necesidad realizarlo. Otra cosa es cómo se puede hacer y en qué plazos podemos hacerlo. Eso es algo que evidentemente por el 1,5% cultural o por otras vías de financiación habrá que buscarlo. Nosotros teníamos ya hablado con el anterior alcalde, con don José Loaiza, pues algunas fórmulas, viendo a ver si era posible ese faseo, era posible llegar a algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Cultura para impulsar alguna fase del puente Zuazo. Esto estaba así y ahora mismo yo tengo pendiente alguna reunión con la alcaldesa de San Fernando donde me imagino que abordaremos este tema y veremos qué posibles soluciones hay. Pero en todo caso, si le digo que el impulso que debió tener en su momento es muy difícil que se le dé ahora, teniendo en cuenta que la rehabilitación de este puente de Zuazo ascendió a unas cuantías que realmente eran de las calificadas obras faraónicas. Es cierto que es una necesidad, es cierto que es un emblema para San Fernando y de toda nuestra historia nacional, por lo tanto habrá que acometerlo, pero es cierto también que las capacidades económicas que tenemos ahora no son las que teníamos en el año 2008, 2009, donde se tiraba, como se dice vulgarmente, con pólvora del rey y no tenemos ahora esas capacidades. ¿Usted qué espera de las elecciones del 20 de diciembre? Pues mire usted, es un panorama complicado, pero donde yo creo que, y nuestra historia de democracia demuestra que
el transcurso de las elecciones ninguna se parece a otra, las circunstancias han sido distintas, y yo creo que estas elecciones va a haber un voto, yo espero desde luego que sea muy responsable porque la situación que nos enfrentamos, tenemos un desafío soberanista ya declarado, muchos pensaban que esto tenía arreglo a través de otras fórmulas, de diálogo, de hablar, cosa que nunca se ha roto por parte del Gobierno de España, ni ese diálogo, ni esa mano tendida siempre a Cataluña, pero es cierto que hay que saber de qué se quiere hablar. Evidentemente, cuando algunos argumentan que hay que dialogar, hay que poner un límite a ese diálogo. El Gobierno de Mariano Rajoy, el presidente, siempre ha tenido muy claro cuál es ese límite. Por eso ahora nos encontramos en una situación muy compleja desde el punto de vista electoral, donde evidentemente hay que dar respuesta a este desafío soberanista, donde hay partidos emergentes que hablan en algunos casos del sentido común y en otros casos desde postulados absolutamente anticuados y donde no aportan nada nuevo al siglo XXI, son postulados del siglo XX y no del siglo XXI, y desde luego hay partidos, como puede ser el caso de Ciudadanos, donde su forma de hacer política sencillamente es sentido común. Mire usted, sentido común sin propuestas no puede ser. Usted tiene que decirme desde el sentido común qué es lo que va a hacer, no decir que hay que aplicar sentido común a todo, no, el sentido común lo intentamos aplicar todos los que estamos como responsables públicos, porque evidentemente de lo que se trata es hacer el bien común y defender el interés general de los ciudadanos. Por tanto, una vez dicho esto, nos encontramos con un panorama ciertamente complejo, donde yo espero que los ciudadanos valoren. Creo que hay dos factores que siempre hay que tener en cuenta, al menos yo siempre lo hago cuando voy a la urna, ¿no? Yo siempre entiendo que hay que ver cuáles son las trayectorias, los avales y las capacidades y experiencias de las personas que gobiernan o nos han gobernado, y hay que tener en cuenta quiénes son estas personas que dicen que van a saber gobernarnos, porque sin duda alguna cuando uno hace promesas en general sin concretar medidas, sin decir más que medidas que luego uno retira de la palestra porque ve que surgen críticas y ni siquiera ha puesto en práctica ninguna de esas medidas, es una apuesta francamente arriesgada. Yo creo que ese aval desde la experiencia de gobierno, sabiendo cómo se gestionan problemas muy complejos, porque hay que reconocer que este gobierno, yo creo que en la historia de la democracia ningún gobierno se ha encontrado esta situación tan compleja. Tal vez solamente UCD cuando llegó la época de la transición, con la aprobación pues de la Constitución española y todo lo que supuso esa nueva etapa democrática, se encontró con una situación igual de compleja, pero en otro aspecto distinto, lógicamente, pero este gobierno se ha encontrado con una situación absolutamente, yo diría, inaudita desde el punto de vista de la situación económica, sin comparación ninguna, ni siquiera con aquella crisis que nos encontramos en el año 96, también que solucionó también el Partido Popular, y eso pues ha hecho lógicamente que la experiencia y el aval sea lo que yo creo que deben preponderar en un voto que sea responsable. Está claro, y yo creo que siempre lo hemos reconocido, cualquier responsable público de este gobierno, que se han tomado medidas complicadísimas, evidentemente, algunas impopulares, algunas que han hecho mucho daño al Partido Popular y al Gobierno, pero es cierto que esas medidas había que tomarlas, y yo creo que los ciudadanos ahora se van dando cuenta que todas aquellas medidas que algunos criticaban ferozmente van dando resultados. Y yo creo que todo ese conjunto de medidas han dado pues el resultado que estamos viviendo ahora. Se puede dudar si va más lenta, más rápida la recuperación. Lo que ya no hay de duda es que no vamos cuesta abajo. Y creo que eso es muy importante a la hora de saber en quién depositamos la confianza, porque sin duda alguna los experimentos pueden salir muy caros. Los experimentos con un presidente del Partido Socialista, como nos ocurrió con Zapatero, que una persona que no tenía ni trayectoria, ni experiencia, ni conocimientos, por lo que luego hemos visto de su gestión, pues nos llevó a esta situación, a pesar de que se rodeaba de gurús. Todos nos acordamos del comité de expertos del Partido Socialista y donde nos llevó esa gestión a España entero. Yo creo que eso es ejemplo de lo que es trayectoria, aval y la experiencia. Y por supuesto luego nos encontramos con aquellos grupos políticos como puede ser Podemos, que evidentemente aplican políticas absolutamente trasnochadas, políticas que no persiguen sino volver a regímenes ya caducos y regímenes que pretenden florecer nuevamente ante una nueva careta que se colocan y pretenden decir que es algo nuevo. Yo creo que todos los que ya sabemos lo que es Podemos, sabemos que son políticas absolutamente trasnochadas, políticas que no pretenden sino ocupar el poder por ocuparlo, sencillamente con el ánimo, en definitiva, de hacernos todos iguales, pero por abajo. Yo creo que eso es muy importante y los ciudadanos lo van viendo poco a poco. Yo creo que tanto Podemos como los ciudadanos están todavía escondiendo mucho de sus propuestas porque saben que primero no son sólidas, por un lado, y por otro lado porque saben que ya son fórmulas anteriormente aplicadas y por lo tanto los resultados los conocemos ya. Es cierto que hay una cuestión que
preocupa, y yo creo que es tal vez el fundamento de muchos de los sinsabores de muchos ciudadanos, que es el tema de la corrupción. Yo creo que ese tema está siempre encima, pero yo en ese tema tengo que ser también absolutamente claro. Este gobierno, con independencia de que ha sido salpicado por muchos escándalos de corrupción que todos tenemos en la cabeza, no voy a decirle tú más, porque creo que eso a los ciudadanos ya le molesta, y molesta incluso a los responsables públicos decirlo, pero es cierto que a pesar de esos casos de corrupción se han tomado muchas medidas que han permitido transparencia, que han permitido llegar hasta el fondo de muchos asuntos, y que sin duda alguna los ciudadanos ven cómo la Guardia Civil, la Policía Nacional, los jueces y tribunales siguen trabajando en el esclarecimiento de muchos casos de corrupción que sin duda alguna todos deseamos que se esclarezcan. Y la primera voluntad que la tiene para que se esclarezcan es el Gobierno de España. Por tanto, yo estoy absolutamente convencido que los ciudadanos también sabrán ver que este Gobierno en ningún caso ha paralizado ni ha puesto trabas. No ha puesto ningún tipo de traba, todo lo contrario. Ha modificado reglamentos, ha modificado normativas, ha dictado leyes de transparencia, ha establecido medidas mucho más duras en Código Penal y, por lo tanto, ha dado un paso más para luchar contra la corrupción. Yo siempre digo que cuando nosotros llegamos al gobierno del año 96, el que sufrió la corrupción tremenda fue el Partido Socialista. Este gobierno empezó a implementar medidas contra la corrupción a partir del año 96. Esas medidas, bueno, pues tuvieron un desenlace hasta el año 2004. En el año 2004 empezó a gobernar el otro partido político, el Partido Socialista, y hemos vuelto a una situación donde estamos conociendo casos de corrupción que se dieron con anterioridad a la fecha de empezar este gobierno a gobernar. Por tanto, son casos de corrupción anteriores al ejercicio del gobierno. Distinto es que te ocurran durante el gobierno, como le ocurrió al Partido Socialista antes del año 96. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido favorecer esas investigaciones, favorecer que se conozca toda la verdad y, desde luego, en ningún caso tapar ni intentar que no se sepa. Yo creo que, en definitiva, de lo que se trata es que los ciudadanos tengan la confianza de que las instituciones funcionan. Hay algunos que pretenden destruir instituciones, destruir los jueces y tribunales, la Fiscalía, destruir lo que es la Guardia Civil y la Policía Nacional en cuanto a actuaciones dirigidas judicialmente, y creo que eso hace un flaco favor a nuestra democracia. La fortaleza que tenemos ahora mismo es que somos capaces de, con los instrumentos del Estado de Derecho, perseguir a quien toque y de donde sea la corrupción. Y creo que eso es algo que los ciudadanos al final también deben de valorar, porque sin duda alguna corruptos hay en todos los sectores de actividad. En todo tipo de actividades humanas, al final siempre existe alguien que pretenda aprovecharse de otro, aprovecharse de fondos públicos, fondos privados, o intentar hacer algo que no debe en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, yo creo que al final de lo que se trata es de poner aún más límites, poner penas más duras y conseguir, bueno, en definitiva, que el corrupto sepa que la va a pagar no solamente carcelarmente hablando, sino que tiene que devolver los fondos. La última aprobación consiste precisamente, hace pocos meses, la última aprobación que se ha hecho consiste en que o se devuelven los fondos o no hay reducciones de condena. Creo que me parece una medida no solamente de sentido común, como decía anteriormente, sino efectuada en normativa y puesta en una ley, que es lo que al final los ciudadanos esperan. Teófila como posible número uno, se está hablando en el Partido Popular como número uno al Congreso de los Diputados por Cádiz. ¿Cómo vería usted esa posibilidad? Bueno, yo, como comprenderá, no es que la vea bien, creo que es una magnífica candidata y desde luego creo que el aval de su gestión, el aval de su fuerza y de, bueno, todo lo que significa Teófila Martínez en nuestra provincia es lo que le puede hacer, si se decide así por parte del partido, ser la número uno. Yo, desde luego, como comprenderán, no es que esté de acuerdo, es que creo que sería una magnífica elección, porque creo que es una de esas personas, y yo creo que cualquier persona ciudadano que conozca a Teófila Martínez sabe del impulso, del empuje que tiene, de la fuerza que tiene y, si me permite la expresión, del motor que tiene. Teófila Martínez es incansable en todo lo que hace, es incansable en Madrid, era incansable como alcaldesa, va a ser incansable en la oposición, como ya ha dicho y como está demostrando, y sin duda alguna creo que el tener los conocimientos, la experiencia y sobre todo el impulso que tiene Teófila Martínez es algo que no podemos desperdiciar desde el Partido Popular. Yo, por lo tanto, tanto Teófila Martínez como cualquier otro responsable que se proponga por parte de la dirección del partido estaré absolutamente de acuerdo, porque creo que son personas que tenemos que aprovechar, tenemos que vivir de su experiencia, saber las proposiciones que tienen, que siempre tienen mucha perspectiva de futuro. Yo le pongo un ejemplo claro. Teófila Martínez ha impulsado y está impulsando y ha conseguido que el Gobierno de España impulse algo que era fundamental para nuestra provincia, que era la plataforma logística del sur de Europa. Un proyecto abanderado por ella que consiguió sumar tanto a la alcaldesa de Jerez como al alcalde de Algeciras, por supuesto al presidente de Diputación anterior, a don José Loaiza, y lo hizo teniendo una perspectiva de futuro. Yo creo que esas perspectivas de futuro demuestran las capacidades de las personas y de quién estamos hablando. Cuando Teófila Martínez empezó a preparar el año 12 en Cádiz,
lo empezó a preparar 11 años antes, con lo cual ya 11 años antes sabía lo que quería hacer y sabía lo que significaba para Cádiz esa oportunidad de interrelación iberoamericana de todos los colectivos, sectores y gobiernos de esos países. Y yo creo que lo mismo ha tenido esa visión afecto a la plataforma logística de Sur de Europa, e igual tiene otras visiones distintas que son, sin duda alguna, aportes a la política del gobierno, aportes a lo que es el Partido Popular, y que no podemos ni mucho menos desperdiciar, todo lo contrario, tenemos que aprovechar todo ese potencial y todas esas ideas que tiene Teófilo Martínez. Y cambiando de escenario, ¿cómo es la relación con el Ayuntamiento de San Fernando, con la nueva alcaldía de San Fernando? Pues mire, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, en varios actos con la alcaldesa de San Fernando, y las veces que la he visto hemos manifestado ambas personas, tanto ella como yo, el interés de vernos. Ella me ha pedido una entrevista que tendremos próximamente y evidentemente trataremos por los temas que son de interés de los isleños. Yo, como comprenderá, el Gobierno de España lo que siempre persigue es el bien de los ciudadanos, el interés general, y creo que cualquier responsable público que no tenga esa visión se equivoca. Al final, ella es la representante de una institución que representa a todos los ciudadanos de San Fernando, una institución que debe de intentar representar a todos los intereses, no solamente a los de su partido político, sino a de todos los isleños, y yo evidentemente en esa labor, que también como representante del Gobierno de España en la provincia de todos los gaditanos, tengo también que intentar ayudar e intentar colaborar en solucionar problemas desde la mejor voluntad y siendo claro. Yo creo que no vamos a hacer, y yo desde luego no haré promesas que no se puedan cumplir y no diré cosas sencillamente de cara a la galería. Hay que intentar, bueno, pues solucionar los problemas reales e intentar abordar cuáles son esos problemas reales. Yo, cuando muchas veces veo a responsables políticos lanzar cortinas de humo en relación con algunos temas, y tenemos alcaldes cercanos que lo hacen y sin embargo no entran de verdad a solucionar el problema de los ciudadanos, veo que es una pérdida de tiempo por los ciudadanos, pero sobre todo por los responsables públicos. Yo no sé por qué hay que abordar cuestiones, bueno, como memorias históricas o quitar un retrato de una persona o poner... Me parece que eso no lleva a ningún sitio. Hay muchos problemas que solucionar problemas, mucha gestión que hacer, muchas decisiones que tomar, y sin duda alguna esa visión corta de que a base de poner pues pequeñas cortinas de humo se va ganando tiempo, creo que es una visión cortoplacista y que en ningún caso beneficia a quien le ha elegido, que realmente son o representa a todos los ciudadanos de una ciudad. De temas concretos que pueden que salgan en esa reunión con la alcaldesa, están los nuevos accesos a la ciudad, desde la carretera nacional, que sería la zona de Fadricas y también Pérez Junquera. Un tema que tenía en teoría presupuesto, estaba aprobado por el anterior gobierno socialista, hace ya 4 años, y que estaba bastante empantanado. ¿Cómo está esta situación? Pues mire, sigue empantanado porque ha sido una circunstancia excepcional, pero que era corriente en esa época, que era que la empresa adjudicataria, bueno, pues se declaró en concurso, y esto pues supuso, bueno, que hay que iniciar todo el procedimiento para la realización de ese contrato administrativo. Eso implica pues numerosos informes, porque claro, hay que acreditar ese concurso, hay que acreditar la situación, hay que rescindir ese contrato, y eso requiere, bueno, pues toda una serie de informes, llega hasta el Consejo de Estado. Estamos hablando, por lo tanto, de un procedimiento complejo y, no obstante, el Gobierno siempre ha tenido partidas presupuestarias por si se desbloquease y se tuviese el visto bueno definitivo para rescindir ese contrato y poder volver a adjudicarlo, pues tenerlo previsto en presupuesto general de Estado. Por lo tanto, la voluntad clara política era que esto siguiese avanzando, porque conocemos este acceso a Fadrica como una de las necesidades importantes de San Fernando. Otra cosa es que los tiempos administrativos muchas veces no acompasan a esa voluntad política que expresa en presupuesto. Pero nosotros siempre hemos tenido esa cantidad en presupuesto, hemos estado, y yo he ido a reuniones con el anterior alcalde, con don José Loiza, a intentar informarnos de cómo se encontraba esa situación administrativa de esa quiebra de esta empresa, de ese concurso de esa empresa, y viendo las posibilidades jurídicas que existen, porque claro, uno no puede adjudicar la nueva obra sin que esté a una nueva empresa esa obra sin que se encuentre rescindido el contrato a la otra empresa. Por lo tanto, eso bloquea la situación y estamos todavía en ese impasse. Por lo tanto, esperemos, como todo, que tengamos ese desbloqueo por parte de la rescisión de ese contrato para poder volver nuevamente a adjudicar a otra empresa esa ejecución. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se comprometió cuando la crisis, permita la expresión, la crisis del CEFOT, cuando pensábamos que el CEFOT 2 se podía cerrar, se habló de esa posibilidad. El ministro Pedro Morenés se comprometió, digamos, con la ciudad de San Fernando a que no solamente no cerraría el CEFOT, que lo ha cumplido, sino que incluso se potenciaría la presencia militar en el acuartelamiento de Camposoto. La verdad que estamos viviendo una época ahora tranquila. No quiero tampoco, tocaré madera, no quiero tampoco decir que vaya a pasar lo contrario, pero parece que es una época tranquila, por lo menos en el tema del CEFOT.
tenemos CEFOS para mucho tiempo, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una de las preocupaciones que hubo en su momento y donde hay que reconocerlo, la implicación personal de don José Loaiza, del alcalde entonces, que bueno, tuvo muchísimas llamadas de teléfono, entrevistas, visitas a Madrid, y donde pues esa actividad intensísima del alcalde pues consiguió sensibilizar, igual que lo hicimos otros responsables, pero don José Loaiza fue el que abanderó, porque era su municipio, porque era alcalde y porque era un asunto convencido que el CEFOS tenía que permanecer en San Fernando por motivos primero logísticos, porque donde se encuentra agrupada la flota, las distintas bases militares de la Armada, pues era también un lugar adecuado para que tuviese también un centro de formación del Ejército de Tierra, y por supuesto creo que ese es el resultado de esa magnífica presión, negociación, si me permite la expresión, pues fue que el ministro se comprometió desde esa sensibilidad que demostró el ministro de que San Fernando siga siendo uno de los principales baluartes del ejército español, pues se comprometió a que se mantuviese. Hace poca fecha hemos tenido, ya se han incorporado 520 nuevos alumnos que van a desarrollar su proceso formativo para ser de tropa profesional. Por lo tanto, eso lo que hace es ratificar lo que ya había dicho el ministro y que por lo tanto era una realidad que se sabía en el propio centro de formación. Eso evidentemente aporta tranquilidad, aporta también capacidad económica a San Fernando a través de esos chavales que vienen a formarse, pero yo quiero decir algo que creo que es muy importante y los ciudadanos de San Fernando tal vez lo conozcan. El ejército, entre la Armada y el Ejército de Tierra en San Fernando, tienen desplegado cerca de 7.000 personas. Cerca de 7.000 personas, más lo que se encuentra en otras bases de la Bahía de Cádiz, que estamos hablando de cerca de 10.500 efectivos, nada más que de la Armada, más luego lo que se encuentra en el CEFOR, que en torno más o menos 800 personas, 900 personas. Por tanto, estamos hablando de una tremenda población que cobra sus nóminas, que ejerce su actividad, que se desarrolla su vida a diario en San Fernando, y eso supone pues, una actividad económica importantísima. Por tanto, yo creo que ese fue uno de los motivos principales por los cuales se entendía que el CEFOS tenía que seguir en San Fernando, y por eso se peleó y se luchó porque eso fuese así, porque la disyuntiva de cerrar uno u otro, de Cáceres o el de San Fernando, estaba claro que la capacidad de logísticas que tiene San Fernando no las tenía el otro centro, y por eso evidentemente se han mantenido los dos abiertos, por cierto, y al final hubo esa sensibilidad en una situación compleja donde el reagrupamiento era una de las medidas de ahorro de costos importantes, y se entendió al final, bueno, que San Fernando necesitaba y tenía esas posibilidades, esas capacidades, y se mantuvo. Yo creo que la Armada y el Ejército de Tierra en San Fernando tienen una labor magnífica en San Fernando, tiene, bueno, creo que un número importantísimo de miembros que aporta al PIB pues, de San Fernando una cantidad importantísima de salarios, y eso pues, genera actividad económica, y eso es un elemento que muchas veces algunos responsables públicos pierden de vista a la hora de reclamar o a la hora de hacer aspamientos en contra o no, por lo menos a favor de, y creo que eso es muy importante que los ciudadanos también lo sepan. Al hilo de este tema, hemos tenido una reunión de la alcaldesa con la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de la Defensa, no en Madrid, vinieron incluso aquí a San Fernando para tener ese detalle de reunión, de hablar, y ahí el nuevo gobierno local ha vuelto a pedir los terrenos de Camposoto. Entendamos que es una parcela de terreno de un anterior convenio que se hizo con Defensa hace ya bastantes años, dentro de ese acuartelamiento, y que el ayuntamiento considera que son unos terrenos, digamos, en desuso y que podrían ser utilizados, se les podría dar otro uso, ponerlos en valor. Defensa ha quedado en contestar. Yo no le voy a preguntar lo que va a decir Defensa, pero de este tema, ¿usted cómo lo valora? ¿Cómo ve ese tema? Porque el anterior alcalde no quiso reclamar los terrenos para que Defensa no pensara que queremos que se vaya todo Camposoto, queremos que sigan los militares. El nuevo gobierno sí quiere reclamar estos terrenos. ¿Usted qué piensa? Bueno, mire usted, yo creo que hasta que uno tiene contacto con la realidad de un municipio pasan unos cuantos meses, y uno entonces cuando empieza realmente a ponderar y a valorar pues lo que tiene, lo que pide, por qué lo pide y las capacidades que realmente son privadas como consecuencia de aquello que no te dan. Por lo tanto, yo creo que al final pues la corporación municipal, en este caso la alcaldesa, pues tendrá en cuenta aquellos argumentos que Defensa tiene en relación con aquellas instalaciones militares que tiene San Fernando, porque hay que destacar que siempre es un equívoco que tienen muchos alcaldes, y eso pasaba también con otros municipios donde existen bases militares, no solamente en Rota, sí, sino en otros lugares de Andalucía, donde muchas veces el ayuntamiento piensa
que esos terrenos son propios del ayuntamiento y que por lo tanto necesitan una compensación por. Yo siempre en ese sentido, cuando me he entrevistado con algunos alcaldes en este sentido, siempre he manifestado que esos terrenos se encuentran afectos a los intereses de la defensa nacional, que es algo que nos afecta a todos. Por lo tanto, no se trata de una compensación, se trata de que son terrenos que pertenecen a otra entidad distinta y que no privan de nada, están afectos a un fin, a una finalidad concreta, y que igual que una carretera la valora positivamente si te da flujo, pero negativamente si te pasa por un sitio que tú no quieres que te pase, exactamente pasa igual. La titularidad es una cosa y otra cosa el uso que tú pretendieses dar a esa instalación. Por lo tanto, creo que al final es cuestión de llegar siempre a un equilibrio, de ver los intereses del municipio, como siempre se han atendido. Yo quiero recordar aquí tanto los polvorines Fadrica, sí, que están llevando a cabo Zona Franca, bueno, ya está desescombrado y se va a empezar en próximas fechas también alguna instalación de naves empresas, etcétera, centro comercial, y también el tema del Hospital San Carlos. Creo que mayor sensibilidad no se ha podido tener por parte del Ministerio de Defensa hacia San Fernando, una instalación que hacía falta poner a disposición de los isleños, y que el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, la subsecretaria en este caso, pues tuvo la magnífica sensibilidad, bueno, pues de cederlo gratuitamente, y hay que decirlo así, gratuitamente, a la Junta de Andalucía para que pusiese en funcionamiento un hospital para los isleños. Evidentemente encontramos muchos problemas inicialmente. La Junta de Andalucía era un día para adelante y otro día para atrás, era un día ponía una pega, otro día ponía otra, y yo creo que al final se dio cuenta, y ya el proceso se aceleró bastante más, se dio cuenta de que era necesario para San Fernando y que los isleños también merecían, porque el tamaño de la población, 98.000 personas, era un tamaño adecuado a otras poblaciones que disponen de hospitales similares. Por tanto, era una reivindicación justa y una reivindicación que había que atender. Ahora vemos con satisfacción cómo los isleños disfrutan un hospital que ha sido cedido gratuitamente por Defensa, y que la Junta de Andalucía pues va, yo entiendo que algo lento, pero bueno, va poco a poco llenando de actividad en un centro hospitalario que puede ser también referente, igual que otros hospitales de nuestra comunidad. Verán ustedes que sus delegados están apoyados de todos los temas de la provincia. Solamente una pequeña rectificación. Janer, en vez de polvorines, está usted pensando en otro acuerdo, efectivamente, que se desbloqueó en el pasado mandato corporativo. Tiene razón. Los terrenos de Janer, pero bueno, esto lo hacen todas las poblaciones, o sea que se sabe de pe a pa los términos municipales de todo el mundo. En ese tema, es cierto que los ayuntamientos tienden a utilizar la palabra recuperar cuando se intenta solicitar un terreno a efectos de defensa. Esa palabra la están aplicando mucho en San Fernando desde hace algún tiempo para intentar recuperar 1 kilómetro y algo de playa de Camposoto, entre el final de la playa de Camposoto, ahora mismo como la entendemos, y la zona de Torregorra, el límite del río Arillo en San Fernando. Esto depende de costa, hay una zona de tiro también precisamente del CEFOT, de la zona del aguardamiento de Camposoto. Es un tema complicado, fuera parte de si es recuperar o intentar utilizar ese espacio, un sitio emblemático que prácticamente nadie lo pisa, es casi una reserva también natural de una serie de especies y tal. Ese tema imagino que es complicado, ¿no? Que eso al final pueda ser que veamos aquí miles de personas metidas ahí celebrando un día de playa o disfrutando un día de playa, ¿no? Hombre, yo creo que San Fernando tiene playas magníficas, en muchos otros sitios también, y evidentemente si uno quiere hacer bandera de una reivindicación, la puede hacer. Yo no digo que no se haga, pero ciertamente eso supondría, si se quita ese tramo que está afecto al campo de tiro, supondría, bueno, que el campo de tiro no tendría sentido, porque tiene que tener unas zonas de seguridad, tiene que tener unas zonas pues de uso exclusivo, porque la situación, los proyectiles, etcétera, pues pueden ocasionar, como no de extrañar, pues riesgos para las personas, y esto implicaría, bueno, pues si se quitase ese kilómetro concretamente de playa, inutilizar pues una gran parte del campo de tiro. Esto, sin duda alguna, bueno, yo creo que pocos responsables lo plantean con seriedad, porque saben lo que supondría efectos, bueno, no solamente de plantilla, que he mencionado anteriormente, sino también de pérdida de peso de lo que son las instalaciones militares en San Fernando. Yo creo que San Fernando se ha caracterizado por esta presencia siempre de la Armada, por esta presencia también del Ejército de Tierra en San Fernando, y yo creo que debe seguir así. Sencillamente porque las capacidades que tiene San Fernando con una población militar aquí no son las mismas que si no lo tuviese. Todos somos conscientes de lo que significa para el comercio, para la industria, bueno, hasta para los taxistas. Recordémonos que hasta los taxistas se quejaban cuando se
anunció, porque no debió anunciarlo, que se cerraba el CEFOT. Por lo tanto, creo que al final es un equilibrio en el que, bueno, pues esas circunstancias son la propia idiosincrasia de San Fernando. Históricamente, aquí han nacido muchas de las entidades que se encuentran en San Fernando, aunque algunas nacieron en Cádiz, como el Observatorio, etcétera, pero acabaron en San Fernando y que al final tienen una historia propia en San Fernando y no tienen sentido si no están en San Fernando. Por lo tanto, creo que tenemos que ser respetuosos con nuestra historia, saber compatibilizarlo como se ha hecho en muchas otras épocas. Yo creo que al final es lógico que un alcalde reivindique, que vea cómo se puede compatibilizar los usos, que vea cómo se puede ir de la mano con, como se ha ido con los ejemplos que he puesto anteriormente, y conseguir un uso razonable y unas peticiones razonables. Yo creo que el Ministerio de Defensa, si algo ha demostrado con San Fernando, es que siempre ha sido razonable en todas las peticiones que se le han hecho, y evidentemente eso es la línea de actuación siempre de este gobierno. Recuerdo una caravana de taxistas que hicimos en San Fernando desde el CEFOT hasta la Plaza del Rey, reivindicando. Fueron ellos primeros los que dieron la voz de alarma del posible cierre y de lo que supondría para ellos efectivamente el cierre del CEFOT. Habla de defensa, y yo te voy a contarle una anécdota. Morenés, don Pedro Morenés, el ministro, ha visitado nuestra ciudad 3 veces. La primera no dijo ni mu, ningún comentario, y nos dio a nosotros una imagen de, iba a decir la palabra, de poco amable. Y después lo hemos tenido en la Escuela Suboficial en 2 visitas, inicio del curso académico y también la entrega de reales despachos. Oye, y no es tan malaje como pensábamos. Una persona que incluso en estas declaraciones hizo un piropo, hablando, como usted hablaba, de la ciudad de San Fernando, de ese apoyo de San Fernando hacia la Armada y de la Armada a San Fernando. Le pregunto porque me tenía esa chura de serio don Pedro Morenés, pero igual no lo es tanto, no sé, ¿hay una indicación del partido de que los ministros tienen que ser un poquito más accesibles a la gente o qué pasa? Bueno, yo creo que don Pedro Morenés es una persona extraordinaria, tengo que decirlo así, porque es una persona, bueno, cada uno es como es, una persona que es seria, pero eso no quita ni mucho menos que no sea capaz ni de hablar en público, ni de exponer sus planteamientos, ni mucho menos que no intente explicar cuando tenga que explicar algo. Por lo tanto, él es el responsable de la comunicación que pretende hacer por parte del Ministerio, y ha habido momentos en que hay que decir algo y lo dice con toda claridad, y hay momentos, bueno, pues que tiene que ser más reservado porque las circunstancias lo exigen, y lo es. Yo creo que eso entra dentro de la responsabilidad del ministro, y el comportamiento del ministro no puede ser el de todos los ministros iguales porque son personas distintas. Yo ahora lo hemos visto al ministro pues en una situación muy complicada en Canarias, en la parte donde ha caído este helicóptero, y bueno, yo creo que si algo lo ha caracterizado siempre ha sido por la prudencia, por el respeto a las familias, que creo que ha sido una de las tónicas en esta actuación y en otras muchas que hemos tenido con el Ejército Español, y desde luego creo que su seriedad y su responsabilidad es el aval que tiene como ministro. Yo prefiero ministros con menos aspaviento, yo me voy a ahorrar acudir a otros ministros y a otras ministras que hemos tenido en otras legislaturas, y sin duda alguna creo que lo importante es la responsabilidad y el ejercicio responsable de ese ministerio, que creo que lo está llevando pues con las dificultades económicas también, ha conseguido que siga siendo pues lo eficiente desde una responsabilidad grande también de todos los ejércitos. Creo que eso ha sido la nota predominante. Yo que soy bueno, amigo del anterior almirante de la flota, del nuevo también lo conozco mucho, de don Santiago Bolívar, él siempre decía que la Armada cumplía su deber, cumplía con sus obligaciones, a pesar de que no tenían todos los medios necesarios para esa obligación, para cumplir esa obligación, pero lo hacían. Pues yo creo que el ministro ha sido el impulsor de esa forma de eficacia de hacer las cosas a pesar de, y creo que eso le honra, porque la situación complicadísima donde muchos colectivos, el incrementar gastos militares siempre parece un poquito denostado, ha sido capaz de mantener pues el nivel de inversión, ha sido capaz de mantener operativa el Ejército de España, y eso le honra como ministro, y creo que ha hecho una magnífica labor. Ahora que tenemos un poquito de tranquilidad en el tema de Navantia, recuerdo a la ministra, por ejemplo, de Empleo visitando las instalaciones de Navantia en San Fernando y impulsando esos proyectos, se vuelve a reclamar una carretera que no está construida. La carretera que comunicaría, en teoría, al polígono de Tres Caminos en Puerto Real con la zona de La Carraca, Bazán, bueno, la antigua Bazán, ahora Navantia, para intentar que no solamente tengamos el acceso del estrecho Puente de Hierro. Esa carretera, ¿quién la tiene que construir? Pues mire usted, las vías de comunicación depende las conexiones que hagan y las circunstancias que se encuentren construidas. Es decir, el Estado, el Gobierno de España, el Estado en este caso, el Ministerio de Fomento, construye o bien autovías
o bien reforma carreteras ya existentes, pero la red de carreteras nacional ya está establecida, con independencia de que se puedan hacer autovías paralelas a carreteras existentes, etcétera. El resto son competencias o de comunidades autónomas o de la propia Diputación Provincial o incluso de ayuntamientos si se trata de áreas urbanas. Por tanto, habría que ver a quién corresponde hacer esa carretera. Pero sí le digo, es cierto que la zona por la que pasa, y estamos viendo imágenes, es una zona bueno, protegida, una zona rodeada de salinas y por lo tanto habría que obtener las correspondientes autorizaciones para hacer una actuación permanente, porque una carretera es una actuación permanente en una zona bueno, pues que tiene sensibilidad desde el punto de vista medioambiental y habría que obtener los correctos permisos de costas, que sería la que tiene que dar la autorización para efectuar una infraestructura de este tipo. Pero dicho esto, evidentemente es una carretera que se reivindica, como bien decía usted, pues una legislatura sí, otra legislatura no, y bueno, parece que no tienen muy claro ni siquiera los que reivindican esta carretera si realmente es viable o no es viable. Es cierto que el puente de hierro supone un embudo, pero también es cierto que hacer esta carretera, pues aunque sea 1,5 kilómetros, a la administración que corresponda, que le digo, el Estado desde luego no es la competente para hacer una carretera en un término urbano o fuera de lo que son las vías ya establecidas de carreteras nacionales, bueno, parece complicado por la situación que se encuentra. Pero bueno, me imagino que algún gobierno debió prometer algo que luego no ha cumplido y desde luego, como le decía al principio de mi intervención, yo no seré el que prometa algo que no corresponde al gobierno ni le proponga algo que no pensamos hacer. Última cuestión. Antes de comenzar la entrevista yo le comentaba una convocatoria que hay en la ciudad, convocatoria de los presupuestos participativos. La ciudadanía está votando, está priorizando entre 16 proyectos. Se han llevado hasta el momento 3 de 6 asambleas ciudadanas. Usted ya conoce algo de este tema de los presupuestos participativos, me comentaba. ¿Qué opina de este tipo de iniciativas? Pues mire usted, yo creo que cualquier responsable público que no asuma su responsabilidad está haciendo una dejación importante. Es decir, cuando un responsable público se presenta a unas elecciones, con independencia que siempre tiene que tener los oídos abiertos a los ciudadanos porque son los que le han votado y son aquellas personas que realmente han depositado su confianza en su capacidad, en su gestión y sobre todo en su proyecto. Por lo tanto, el realizar continuas consultas, continuas participaciones ciudadanas, yo creo que puede mostrar dos cosas: o inseguridad en lo que uno va a hacer o desconocimiento en lo que quiere hacer. Porque evidentemente cuando uno tiene claras las cosas y sabe por qué se ha presentado, sabe cuál es la realidad de su municipio, sabe cuáles son las necesidades reales de los vecinos, ahora le toca la responsabilidad de priorizarlas y decir por qué las prioriza. Si uno no es capaz de decir por qué está priorizando cada una de las necesidades a sus vecinos, francamente le está engañando. Porque uno tiene que tener bien claro cuáles son esas prioridades antes de llegar al momento de gobierno. Si no, evidentemente, se encuentra que no sabe qué hacer. Hemos tenido muchos ejemplos en nuestra provincia y lo vemos continuamente con muchas asambleas que se convocan para escuchar a la ciudadanía con esa excusa y, sin embargo, al final esa ciudadanía cada vez va siendo más reducida y va escuchándose siempre los mismos. Por tanto, esa es, yo creo que la renuncia a la democracia que hacen algunos responsables públicos, pensando que por oír mucho en asambleas ciudadanas y porque los ciudadanos le prioricen, está dando más democracia. Y realmente la democracia consiste en elegir a aquella persona que yo quiero que me represente para que haga no lo que yo quiero individualmente, sino lo que mis ciudadanos, mis conciudadanos, el interés general de mis ciudadanos representa. ¿Y quién tiene que representar y quién tiene que abanderar ese interés general? Tiene que hacerlo aquella persona que ha sido elegida, que se ha sido elegida con un proyecto y con unas prioridades para gobernar. Si yo soy incapaz de priorizar, estoy engañando a los ciudadanos, porque al final serán otros intereses distintos y no el interés general de todos los ciudadanos los que primen a la hora de elegir una actuación u otra. Por lo tanto, está muy bien oír a los ciudadanos, hay que oírlos permanentemente y por eso hay que estar en la calle, por eso hay que recorrer todos los ayuntamientos, hay que recorrer toda la provincia, hay que recorrer todas las barriadas de todos los municipios para enterarse qué es lo que dicen los ciudadanos, poner los oídos y priorizar y saber quién te está diciendo algo por interés particular, quién lo está diciendo realmente por interés del barrio y quién lo está diciendo realmente por interés de los ciudadanos en general de la población. Por lo tanto, creo que ese ejercicio de excesiva foto participativa no esconde sino o bien la ignorancia real de los problemas de los ciudadanos o bien la incapacidad para determinarlos y abordarlos con prioridades.
porque evidentemente yo le digo una cosa, yo que recorro muchos municipios de nuestra provincia, muchos alcaldes me expresan prioridades que lo son para ellos absolutas, y evidentemente cuando uno tiene una perspectiva provincial tiene que saber, bueno, cuáles son aquellas infraestructuras que no beneficiando exclusivamente a un municipio benefician a otros, o cuáles son aquellas que generan unas sinergias importantes en todas las zonas de influencia. Le pongo un ejemplo, en la Sierra de Cádiz se acaban de inaugurar por Zona Franca unas naves en Ubrique y un centro de negocios en Arcos de la Frontera. Evidentemente, si algún alcalde tuviese esa visión cortoplacista de pensar que el centro de Arcos solamente va a beneficiar al empresario de Arcos, está equivocado. El centro de negocios de Arcos va a beneficiar también a toda la zona de influencia de Arcos, y el centro de Ubrique va a beneficiar también a otras empresas que se establezcan en otros lugares. Por tanto, ese concepto de saber priorizar, de saber cuál es tu proyecto y saber cómo lo quieres llevar a cabo con esas prioridades, es lo que denota, yo creo, este exceso de representación, porque yo creo que al final no deja de ser un puro teatro todo este ejercicio, porque evidentemente no hay una asamblea convocada donde están los 98.000 ciudadanos de San Fernando, isleños, no están una parte de ellos. Por lo tanto, cuando uno lo quiere hacer de los oídos de una parte, el todo se está equivocando. Hay que oírlo, por supuesto. Yo creo que lo más importante y lo que nos ha enseñado todo este periodo democrático es que los ciudadanos siempre tienen que tener la voz y siempre tienen que estar los oídos abiertos a los responsables, siempre. Eso no hay que haber ninguna duda. Y quien pretende interpretar que eso significa que cada decisión tengo que someterla diariamente, porque cada decisión se toma diariamente, a lo que digan todos los ciudadanos, nos está engañando. Porque eso nunca va a ser así. Al final va a quedar un pequeño reducto de personas cercanas al gobernante que van a ser los que le van a decir cuáles son las prioridades. Por lo tanto, van a quedar automáticamente excluidos el resto de los ciudadanos. Esto es así. Por lo tanto, si nos pretenden contar de que la ciudadanía tome el poder de las instituciones de esta manera, nos están engañando. La ciudadanía toma el poder de las instituciones con el voto. El voto es el instrumento más eficaz para decir, yo quiero que usted me gobierne y que usted haga lo que me ha dicho que va a hacer. Y cuando pasen 4 años yo le diré a usted, no lo ha hecho y por lo tanto fuera, o lo ha hecho y por lo tanto continúe. Yo creo que esa es la democracia. Lo otro es una simulación de democracia que no pretende sino rodearse de los que me dan al oído lo que yo quiero oír y decir yo que hago lo que me están diciendo los ciudadanos. En definitiva, lo hemos visto. Yo creo que si algo se ha visto del partido político Podemos, por ejemplo, ha sido que esas asambleas donde un altísimo porcentaje de las personas que iban a escuchar como curiosos, al final cuando realmente hay que tomar decisiones aparecen los mismos que son ellos mismos. Por lo tanto, lo hemos visto en Cádiz, que hay una población que tiene 130.000 habitantes, 135.000, nos encontramos que la asamblea informativa del ayuntamiento van 300 personas. Claro, al final, ¿quiénes son esas 300 personas? Son ellos mismos que son los que ellos mismos están proponiendo sus propias cosas. Por lo tanto, evidentemente no me pueden hablar de oír a la ciudadanía, me están oyéndose a su propio grupo político reunido en una plaza. Esa es la realidad. Quien pretenda decirnos otra cosa nos quiere engañar, o bien no tiene el conocimiento que tiene que tener una persona para llevar a cabo un proyecto político con unas prioridades y asumir esa responsabilidad. Es que muchas veces los responsables públicos no quieren asumir la responsabilidad que le han dado a los ciudadanos, y se la han dado a los ciudadanos. No vale decir, no, yo para ser responsable voy a volver a oír al ciudadano. No, mire usted, el ciudadano le ha dicho esto. Usted tiene que seguir oyendo en la calle al ciudadano, tiene que estar en la calle con los ciudadanos, tiene que ver cuál es cada preocupación de cada barrio. Y cuando usted sepa eso, sabrá priorizar. Mientras tanto, no sabe priorizar. Entonces lo que hacemos es disimular con estas asambleas donde, se pretende que todo el mundo hable y al final nada más que hablan los que quieren que hablen ellos. Yo creo que eso al final es un fraude de la democracia. Queda claro el apunte en este tema que, insisto, se está hablando mucho en la ciudad de San Fernando, esta convocatoria de los presupuestos participativos. Don Javier de Torres, empieza a pedirle ya hoy fecha para entrevistarlo, o en precampaña o en campaña, porque nos metemos en capilla, como quien dice, de aquí a un cuarto de hora. Desearle mucha suerte en este último tramo de este mandato. Muchas gracias por este ratito y seguimos en contacto, lógicamente. Por supuesto, vendré más adelante a veros, por supuesto, y muchas gracias también a vosotros. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, con el subdelegado del Gobierno, don Javier de Torres. Muchas gracias a todos por su atención.